Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Cállense en todos que empieza La Máquina de Pensar aquí por Radio Uruguay y por todas las repetidoras del interior del país y por 94.7 FM. A partir del 6 de septiembre vamos a arrancar por la 1290 AM y por el portal de medios públicos. También el streaming es importante, cada vez más importante en estos tiempos que corren. Entonces, esa va a ser la forma de llegar de La Máquina de Pensar. Y obviamente siempre está el blog de La Máquina, donde vamos subiendo o vamos linkeando cada uno de los contenidos a lo largo ya de estos de más de 11 años aquí en el aire. Amigos, ustedes saben que, arranco primero, vamos a presentar a Gonzalo Gervás, ¿cómo le va en su en controles de emisión? Y Carolina del Cuadro, ahí como siempre, saludando al público presente. Y en la producción de este programa, amigos, arrancamos este lunes, empezamos hace relativamente poco, un ciclo que dimos en llamar Ciclo Emir, en torno a Rodríguez Monegal, este hombre que uno de los mayores críticos literarios que tuvo el país, y aún así me atrevería a decir el continente. Emir Rodríguez Monegal, se cumplen 100 años en este año, es el centenario de su nacimiento, junto con Amanda Berenguer, de la cual en el primer semestre de este año le hemos dedicado el archivo Amanda. Casi semanal o quincenalmente hablábamos de Amanda Berenguer. Bueno, la idea es un poco repetir ese mecanismo con Emir Rodríguez Monegal, que se trata de un intelectual que brilló desde casi el comienzo, ¿no? Él nació en 1921 y murió en 1985 allá en Estados Unidos. Es un hombre que nació en Melo, pero que se vino de chico ya a Montevideo. Para continuar hablando de Emir, arrancamos con Joaquín Rodríguez Nebot, que es el hijo de Emir Rodríguez Monegal, es psicólogo, psicoanalista, es grado 5 en la Facultad de Psicología. Bueno, hoy vamos a hablar con la profesora y escritora Lucía Del Bene. ¿Cómo andás, Lucía? ¿Andás bien? Muy bien, hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan todos por ahí, la audiencia? ¿Qué tal? Muy bien, Lucía Del Bene, la llamamos para el archivo Amanda y ahora para el ciclo de Emir. La idea de hablar con Lucía Del Bene tiene que ver, esto yo lo hablé con Lisa Bloch de Bear y ella también me sugirió un par de nombres, entre otros el tuyo. Vos sos profesora de literatura, obviamente también sos editora en Ediciones La Coqueta, sos poeta, sos narradora, y obviamente también haces ensayo. Y en el caso de Emir Rodríguez Monegal, es una de las figuras claves en la crítica literaria del siglo XX en Uruguay, ¿no? Sí, te diría que no solamente en Uruguay, sino como decías antes, también de América Latina toda. Fue un crítico, no solamente crítico, sino ensayista, investigador, teórico. Yo lo catalogo como un escritor, ¿no? Claro, porque su escritura abarcó múltiples campos, áreas de la investigación, ¿verdad? Y siendo una persona que se formó en un Uruguay de manera autodidacta, porque en ese momento, cuando él era joven, aún no existía ni Humanidades ni el IPA. No. Eso es una característica de toda la generación de 45. Sí. A mí me decían, eran todos bachilleres. Totalmente, sí. Pero bueno, con una inmensa cultura, ¿no? Ya desde su familia, porque su abuelo tenía un diario en Melo, en la ciudad de Melo. Sí, era fundador de uno de los primeros, no sé si ahora no me acuerdo si era el primer diario de Melo, uno de los primeros diarios de Melo, y su tío era un célebre cuentista, ¿no? José Monegal. Ahí está, sí. Y otro de sus tíos fue el que mató a su padre. Además, bueno, de eso tiene lo una hablamos. historia bastante novelesca también muy su similar vida. a esos hechos que ocurren en el interior, a veces, de nuestros países, y es muy similar a la historia, a la de Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, ¿no? Pero muy similar, ¿no? Sí. Y García Márquez novela un hecho que también él, su familia lo vio, ¿no? O sea, que ocurrió en su pueblo, ¿no? Allá en Aracataca, ¿no? Entonces, esos crímenes de honor familiares, exacto, ¿no? Sí, donde en realidad Joaquín Rodríguez Nebot, el hijo de Emir, decía, no solamente familiares, sino que
todo el pueblo va como empujando Sí, que se produzca a la persona, claro. y la persona en la novela de García Márquez, que son dos hermanos, van a tratando de detenerse o tomar otros caminos, y la gente lo va diciendo por acá, por allá, y hasta que al final quedan enfrentados. La presión social, claro, es ineludible social, en ese y caso. En el caso del padre biológico de Emir Rodríguez Monegal, que fue, como decís vos, fue asesinado por su cuñado. Sí. Se dieron algunos detalles ahí en ese Walter Serrano Abella, lo dio, que escribió un libro que yo no he leído, pero uno de los detalles que dio es que el cuñado no conseguía el arma, lo tenía empeñada, demoró un par de días, cuando en Melo, obviamente, en 1921... Todo el mundo se conocía, claro. Y era muy fácil tener armas, muy fácil tener armas, y él va y la busca a la casa de empeños, que había sido vendida, entonces él intenta recuperar, toda una serie de cosas. Sí. No, además el policía que encontró, ¿no? el crimen también vio al asesino que estaba ahí y se lo llevó, y bueno, y ya era como eso, cantado, ¿no? Era anunciado. Sí, y bueno, está el caso también de que, como dijiste vos, el abuelo de Monegal, de Rodríguez Monegal, de Emir Rodríguez Monegal, era Casiano Monegal, que era una suerte de patriarca. De patriarca, de caudillo. Pueblo, de hecho, claro, por lo que dijo Walter Serrano Abella, que hizo una investigación, prácticamente no hubo presencia en la prensa de ese crimen, ni tampoco en el expediente judicial, o sea, hubo todo ese manto de silencio. Emir Rodríguez Monegal, en el libro, en la colección de clásicos uruguaya que presentó, número 211, Ensayo y Memoria, que presenta Elisa Bloch de Beer, ahí, en ese libro que se llama Ensayo y Memoria, él va contando su historia desde los primeros años. Él empezó a escribir una memoria al final de su vida, ¿verdad? Y dejó solo un volumen, que es la primera parte, Las formas de la memoria se llama, creo. Creo que se llama así. Las formas de la memoria, ¿verdad? Que bueno, pensaba continuar, pero la muerte lo encontró allí escribiendo. La segunda parte, que se iba a llamar El taller de Saturno, era sobre la etapa de marcha, ¿no? Que bueno, eso fue una lástima porque... Imaginemos Las formas de la memoria. Y el primer capítulo se llamaba Los Magos, que es el que está aquí en esto había salido publicado en México, Las formas de la memoria. Bueno, y ahí cuenta, por ejemplo, te cuento a vos, una cosa sencilla de la audiencia, es que con pocos años viene de Melo a Montevideo con su madre, con sus tíos, con algunos tías, y se aloja en un hotel que estaba acá en Sarandí Zabala. Exacto. Y el hotel era el Hotel ABC. Sí, entonces, y era también de su familia el hotel, ¿verdad? Creo que era del marido de otra de las hermanas, o de las hermanas de la madre, digo, de otra de las tías, y bueno, vivían también allí varios miembros de la familia, y bueno, y ahí Monegal era un fanático lector, ¿no? Asiduo de las bibliotecas, y además empezó a aprender inglés desde muy pequeño, entonces eso lo hizo un experto también más adelante en literaturas anglosajonas, ¿no? Tanto la norteamericana como la inglesa. Sí, él era introduce, muy borgiano. Sí. Yo hablé con Ida Vitale, bueno, esto lo pasamos a la máquina de pensar, le pregunté por Emir y me dijo, Emir, el sueño de Emir era haber nacido en Londres. Era totalmente, muy british, muy un caballero inglés. Con un gran humor, con un gran sentido del humor, ¿no? Sí, y además, bueno, por varios de sus rasgos, ¿no? Parece que tenía una capacidad de trabajo brutal, ¿no? Era un hombre que trabajaba muchísimo, y bueno, y eso lo demuestra todo lo que dejó escrito, ¿no? Miles y cientos de páginas que todavía parece que yo lo que he leído sobre su obra, ¿no? No hay una recopilación definitiva y final completa porque reunida, digamos, ¿no? Porque fue tanto lo que escribió, ¿no? No solamente sobre literatura, sino también sobre cine, sobre teatro, en reseñas y prólogos, diarios, revistas de aquí y de allá, ¿no? Que es innumerable su producción. Y además, irónicamente, pese a ser como muy minucioso y detallista en muchas cosas, por ejemplo en su vestimenta, no lo fue a la hora de, digamos, cartografiar toda su escritura.
¿no? No dejó como, en qué digamos, un sentido? archivo de todas sus... Claro, Ok, sí, sí. O sea, si bien hizo panoramas literarios continentales e totalmente. intentó también vincular Y era muy con detallista la con los revista datos, Nuevo ¿no? Mundo, Sí, claro, sí. un obsesivo del Ujú. detalle, no No me he dado dejó de cuenta su propia de obra, de digamos, su ¿no? obra, Un catálogo con, claro. bueno, todo lo que había escrito, eso no lo hizo. Podía Entonces, haber dejado un listado, claro. Sí, 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 exactamente, a sí. medida que iba trabajando, pienso que tal vez en esas memorias que estaba escribiendo, de repente ahí iba a ser el lugar, pero bueno, no llegó a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, queda esa obra por hacer todavía, ¿verdad? De reunir de manera crítica, de manera cartográfica todo su trabajo, ¿no? Que, bueno, sí encontramos dispersos, acá ya está Ayacucho con la obra selecta, Ujú. bueno, y ahora lo de clásicos uruguayos, ¿verdad? Pero aún nos falta, bueno, tener en una sola obra, digamos, todo su Claro, por trabajo, ejemplo, algo que que... reuniría varios volúmenes, además, ¿no? Muchos Obviamente, porque volúmenes, muchos sí, volúmenes, sí, sí, claro, sí. muchos volúmenes, Como sí. decíamos recién, no solamente fue crítico, sino ensayista, además, escribió libros, escribió biografías, bueno, la más conocida es la de Borges, ¿no? La Sí, una biografía biografía literaria, sí, sí, literaria, exactamente. Sí, escrita en inglés y traducida al y castellano después por posteriormente, ahí Homero está. Alsina Tevenet, la tradujo al castellano, sí, sí, Ahí sí, está, sí. sí, sí, Pero sí. por ejemplo, con Homero Alsina Tevenet, su gran amigo, escribieron un libro sobre Ingmar Bergman, un Sí, dramaturgo cinematográfico en 1964, sí. que se dice que es el primero, Uno de los primeros, sí, 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 libros libros sobre Berman, dedicados sí. a ese cineasta sueco en América, ¿no? Sí, 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 sí. Por Este, lo tanto, fue un hombre de avanzada, un pionero, ¿no? En cuestiones de, bueno, de traer la cultura, tanto del cine como de la literatura y del teatro, ujú. de primer nivel, ¿verdad? De manera crítica, porque yo creo que eso es una de las funciones fundamentales del crítico, ¿verdad? Que está, digamos, entre el lector y el autor, ¿verdad? Es como un intermediario que el trabajo del crítico es justamente este, traer a los lectores, ¿no? Las obras de arte, presentarlas, Sí, 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 distribuirlas, contextualizarla y exacto, sobre todo darle una dimensión, ¿no? Dimensionarlas a veces, ¿no? O sea, sobre todo exactamente. en la presentación, como decís vos, porque Ujú. después ya sabemos que la literatura va avanzando y va haciendo su camino en la mente de los lectores, en el corazón de los lectores, pero es importante alguien que llame la atención, que dimensione determinadas Exactamente, cosas, sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, como un lector tal vez un poco más experto, oh, claro, porque obvio. está formado de Sí, alguna sí, sí. manera, ¿no? Sí, 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 sin duda. En esa disciplina. Sí, y Entonces, sobre ujú, todo en un arte literario, como ocurre con el resto del arte del siglo XX, ¿no? Ahora estamos en el XXI, pero en el siglo XX ya pasó, un arte en el cual ya no había cánones, ¿no? Donde cada escritor forjaba de alguna forma su proyecto, su propio canon. Entonces, no era fácil darse cuenta, creo yo, ¿no? O sea, que bueno, que Onetti estaba forjando una nueva, un sí. proyecto impresionante, Siempre ¿no? hay una tradición, ¿no? Porque Ujú, Onetti podemos pensar en la tradición anglosajona, por ujú. ejemplo, ¿no? De la cual el autor, creo yo, se alimenta, ¿no? Ujú. Que puede ser no la tradición local, como No, creo que Onetti Faulkner, sí, William justamente, Faulkner sería en claro, el caso ahí está de él Faulkner y y Céline, Joyce también, y Céline, ¿no? sí, sí. Que es la literatura anglosajona y bueno, y justamente va a provocar como un cambio, una irrupción, ¿no? En la literatura de la época en el país, ¿no? Que Ujú. muchos dicen que El Pozo es incluso la primera novela como del pre-boom ya, ¿verdad? Ya Sí, sí, estamos como sí, sí. Bueno, pero en el viste que una cosa, fenómeno. Emil Rodríguez Monegal fue Mm, experto en los dos grandes escritores fornerianos, me gustaría llamarlos sí, así, que es uno es Jorge Luis Borges Borges y y el Onetti, claro. otro Onetti, acá del Río de la Plata, ¿no? O Sí, sea, él como totalmente. de los dos lados estuvo ahí Sí, sí, muy sí, sí. vinculado, cosa que, bueno, eso lo dijo Pablo Roca, que Ángel Ujú. Rama no era tan borgiano, Borgiano, ¿no? ¿No? sí, sí, Ujú, sí, sí. ujú, ¿no? Este, Sí. pero aparte también escribió sobre Eduardo Acevedo Díaz, sobre Ujú. Horacio Sobre Quiroga, Quiroga sobre también Quiroga, muchísimo. ¿no? Sobre Sí. Rodó también, ¿no? Y sobre Quiroga, Ujú.
no solamente escribió sobre él, sino que viajó a los lugares, ¿no?, donde había vivido Quiroga, visitó Misiones, estuvo con la familia, como que fue tras los pasos cual pesquisador, ¿no?, cual detective, Claro. o sabueso, buscando así las más mínimas pistas para poder Bueno, relatar y es parte de sus rigor textos. también, ¿no? O Sí, sea, ¿no? Cierto rigor, ¿no? Un rigor para encarar todo, ¿no? O sea, ¿no? totalmente, Estar en sí, los sí, lugares sí. donde estuvo Quiroga. Sí, sí, muy riguroso, ¿no? O Ujú. sea, le gustaba ir a las investigaciones, llegar hasta el fondo y se dedicaba con una pasión extrema, ¿no? Lo mismo con Andrés Bello, el, este, el autor venezolano, ¿no?, que introduce el romanticismo en América Ujú. Latina, y del cual él también hace una investigación muy profunda, incluso va a Londres, ¿no?, a los archivos, a la biblioteca, Sí, a investigar sí, todo su lo contó trabajo. el hijo que estuvo aquí, que estuvo viviendo con Emil Rodríguez Monegal en Londres un par de años. Claro. Y él visitándolo, porque ahí estaba lo más Ujú. completo en torno a Andrés Bello, ¿no? Sorprendente. También viajó a Sí, Chile, en fin. sí, viajó Ujú, muchísimo, ujú. muchísimo, y no solamente fueron viajes de trabajo, además, ¿no? Su estadía en París, por ejemplo, donde le ofrecieron ese trabajo de dirigir la revista Mundo Nuevo, Ujú. ¿no? Que después se armó. Polémica, Sí, polémica, polémica Mundo revista, Nuevo, hubo entre mucho entre revuelo el en año torno a eso. 66 y Sí, 68, polémica revista porque sí. tuvo un proyecto, fue impresionante, ¿no? El proyecto de Mundo Nuevo, de la revista hecha en París, era la idea de, Introducir la literatura en Latinoamérica a nivel, no, pero de articularla claro. con la de Europa y la de Estados Unidos, Sí, ¿no? La sí, 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 sí. anglosajona, A ¿no? nivel mundial, A sí, ni- era su plataforma de lanzamiento a nivel mundial, ¿no? De como un proyecto. Creo que él era, en el fondo, era un latinoamericanista, ¿no? En Claro, el fondo y en la superficie, digo. pero arrancó con Claro. artículos Ujú, de ujú. Borges, de Marechal, de Sartre, de Neruda, de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, un montón Sí, o sea, sí. de la crema de los escritores de ese momento, ¿no? De la Total, y no altísima. solamente eso, tiene, por ejemplo, ese ensayo que se llama Los narradores de Nuestra América, ¿no? Mm. Donde él ya empieza a configurar, de alguna manera, ciertas constelaciones o ciertos grupos estéticos, ¿no?, que pensaba que confluían o que eran similares en torno a sus estéticas literarias, Ujú, ¿no? ujú. Entonces empieza a armar como cierto, que eso fue un trabajo que estuvo un poco como en una transición, porque mucho de tu trabajo se centra sobre todo en autores personales, Ujú. ¿no? Quiroga, Neruda, Borges, pero después también trabajaba, ¿no?, en esas constelaciones, en esas miradas panorámicas, Ujú. sobre todo, de la literatura en el continente, ¿no?, que obviamente también influyeron en la configuración de lo que fue después más tarde el boom, Claro, ¿no? Y sobre todo tener la ¿no? idea de eso que ahora parece tan difícil, de una idea Exactamente. panorámica de la literatura, Panorámica, sí. pero y no solo Claro. eh, nacional, sino continental. Continental, Algo que se hacía exactamente. en Sí, marcha y sí. que uno no puede entender en Y esas además en épocas. esa época pensemos que todavía no había internet, ¿no? ¿Cómo No, eran yo lo he preguntado, me las acuerdo que yo lo he comunicaciones? preguntado y la respuesta que me dieron, Sí. ahora me acuerdo, ahora Graciela Mántaras, que Ujú. esta misma reflexión la hicimos, y ella decía que bueno, que Marcha era un referente También, latinoamericano, sí, y entonces la intercontinental. gente mandaba, los escritores, o sea, ¿cómo hacían para saber que yo qué sé, no sé, existía un poeta llamado Roque Dalton allá, ¿no? En Salvador, o Tal Jorge cual. Enrique Adún en Ecuador, o digo, de todos. Y bueno, el tema es que iban recibiendo, esa es la explicación que me dio Graciela Mantara, ¿no? Que lo mandaban, Material, ¿no? claro. Sí, 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 Mandaban, sí. Sí. porque es dificilísimo ahora con todas las tecnologías que hay, no hay nadie que se plantee hacer un panorama continental. Y es muy difícil, ¿no? Porque tenés que, bueno, abarcar toda esta información, ese aluvión de información que llegaba. Y bueno, Monegal de alguna manera era un lector, ¿no?, que tuvo esa capacidad.
¿no? Con sus relaciones también en Buenos Aires. Bueno, eso te iba a ¿verdad? decir una cosa Sí. que nos faltó por decir, Ujú. que él tenía un pie en Buenos Aires, al Totalmente, extremo sí. de que era un gran conocedor de la literatura argentina, Sí, eso sí, 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 muy sí. importante. En Sí. este volumen de clásicos uruguayos, son 2 libros, el primero es El juicio de los El parricidas, juicio de los la parricidas, nueva sí. generación argentina y sus maestros, y ahí va Ujú. analizando toda una promoción, una generación Lo de... mismo hizo en Literatura de Medio Siglo, que es una obra muy importante, para quien quiera conocer justamente a la generación del 45, porque ahí él, primero, es donde le da el nombre a la generación del Ujú. 45, ¿no? Y bueno, y analiza y describe toda esta generación, ¿no? Cuáles sean sus características, ya sea los narradores, los Un poetas, los montón, pero hay ensayistas, muchos escritores. Yo no lo he leído muchísimos. todo, ¿no? Pero es Sí, sorprendente. Son sí, como sí, 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 sí. fichas no más que fichas de cada uno de la obra de cada uno de De esos toda la escritores. obra, Sí, era un sí, 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 conocedor sí, sí. entonces fíjate que de la obra completa de sus contemporáneos, además, ¿no? Mm. Era un hombre tremendo, por eso esa capacidad impresionante de trabajo, de lectura, de síntesis también, ¿no? Y de evolución de toda esa información, era algo impresionante, ¿no? Realmente. Dirigió Ujú, las páginas literarias de Marcha durante casi una ujú. década. Y también hay otro detalle que es que, eso lo dijo Joaquín, el hijo, que tuvo una primera etapa de reseñas, de múltiples artículos, o sea, Sí, una muchísimo, producción muchísimo. brutal de artículos, y Sí, sí, después sí. recién empezó a hacer, Sí. pudo tener tranquilidad económica para hacer libros, Sí, ¿no? sí, sí, para trabajar ya más a nivel En de Estados investigación, que Unidos, era, creo claro. que a él Ujú, le gustaba, le ujú. apasionaba la investigación, ¿eh? Me parece que como crítico, yo lo veo más como un investigador nato, ¿no? De esas personas que le gusta, bueno, buscar, pesquisar, ¿no? Ir hasta Ujú. el fondo de las cosas, ir a misiones, ¿no? En el caso de Quiroga, o bueno, a ser amigo de Borges, porque eran amigos, ¿no? Eran amigos de Borges, y Eh, Borges quedó muy contento con la biografía literaria, esa biografía sí, literaria, porque lo que intenta en una biografía, en Borges, una biografía literaria, es contar o alumbrar la vida de Borges a través de los cuentos, de la producción, sobre todo cuentística y ensayística, acá, no tanto. Y entonces él va dando, y da datos a veces que es evidente que se los dio Borges mismo, ¿no? ¿No? absolutamente, Por ejemplo, claro, sí, cuando sí, habla sí, del Aleph, yo me de acuerdo. charlas de amigo a amigo, Sí, ¿no? sí, 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 Que sí. solamente alguien te lo puede contar de una manera íntima, digamos, ¿no? Claro, claro, Confidencial, claro, claro. claro, claro. Por Entonces, ejemplo, él le dice que en el Aleph Carlos Argentino Daneri, el ujú. inicio del apellido Daneri es Dante Alighieri. Ah, Entonces las mira, 3 primeras letras y las claro, 3 como un últimas, anagrama, ¿no? sí, bastante Eso, si extraño. no te lo dice Borges, Sí, no, sí, muy difícil jamás lo vas a de averiguar. carburar, Y sí, sí. después también está dedicado a Estela Canto, Ajá, y entonces ahí, claro, vincula la Divina Comedia, los cantos, Daneri. Entonces es claro, como si fuera una Divina Comedia en chiquito, y parodia, ¿no? Porque Borges sí, siempre sí, estaba con la sí. parodia. Pero bueno, en fin, son pequeños datos que realmente son de alguien que evidentemente era amigo, y que Borges lo apreciaba, y De le hecho, decía. Mir se transforma en un personaje de un cuento de Borges. Sí, Creo que es la otra muerte, ¿no? sí, Me no parece sé, que pero sí. menciona también, Sí, creo que lo menciona más de una vez, bueno, ahora no lo recuerdo, pero ajá, menciona Cerro Largo, Melo, y menciona a Mir Rodríguez Monegal. totalmente, sí, sí, sí. Monegal también dice a su vez, cuando va analizando Ujú. este cómo Borges no se atrevía o no podía largarse en la narración, ¿no? Sí, De hecho, comienza su primer libro con entradas de enciclopedia, que es la historia universal de de la de la infamia, infamia, ¿no? claro, Pero claro, claro. previo, dice que hay Ajá. como una cosa Un previa, interregno así, que es acercamiento al Mostacín, o al Ujú, Mostacin, que es una reseña literaria, y que se publicó como reseña, y ujú, dice, Monegal dice en su momento, dice, y yo la mandé a pedir a Londres, claro. porque era la reseña de un libro, pero que no existía, daba todos Ujú. los datos reales, ¿no? Después Borges, en esos juegos que hacía, pasó de ponerla en ensayos a ponerla Ajá. como cuento, porque es un cuento, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Este, esos límites que, ¿no? Que tocaba Borges entre lo ficticio y lo no ujú. ficticio, que, bueno, finalmente indican que lo único que hay es ficción. Claro, ¿no? Y él mismo, lo que dice Mir en ese libro, dice que, como todo, como investigador, como decís vos,
proyecta todo ese sistema, digamos, sobre Borges, y dice, como en todo, siempre hay una excepción, y la excepción era Hombre de esquina rosada, que rompe todas las teorías porque es un cuento perfecto, que no sé qué, no sé cuánto, pero él después no se animaba a pasar a la ficción. Entonces pone la reseña esta crítica, que es falsa, después pone toda una falsa reseña, historia universal de la infamia, que son modificaciones ficticias de cosas reales, ¿no? Sí, Cada uno de esos infames sí. existió. Sí, Para después desprenderse totalmente. Pero el mismo investigador va analizando y va contraviniéndose a sí mismo. Dice, en un momento, dice, si no estuviera Hombre de esquina rosada sería perfecta toda esta teoría, ¿no? Toda la teoría. Y también dice en otro momento que Borges le pidió una sola cosa, ¿no? Que si va a contar mi vida, no haga un inventario de domicilios. Claro. O sea, que la vida de un escritor es más que eso, ¿no? Sí, que los lugares donde vivió. Donde vivió, exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Una vida y una obra que va incluso más allá de, ¿verdad? De lo específicamente crítico o teórico, ¿no? Sino que ya pasa a formar parte también de los caminos de la creación. Me parece, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Él, por ejemplo, se pone a analizar a Borges y él intuye que Borges vio, ¿por qué el miedo o la aversión a los espejos? Claro. O a un mueble que estaba muy ilustrado, ¿no? Un placar. Entonces, Emir, ¿no? Plantea que Borges vio a través de eso el reflejo de sus padres, ¿no? De la escena, teniendo sexo, teniendo relaciones. Entonces esa escena, vinculó los espejos y la fornicación porque con la creación, reproducen a la humanidad, ¿no? Reproducen a los hombres. Pero eso es todo un poco de Emir, digamos, ¿no? Salvo que se lo haya dicho Borges, es todo parte de... Sí, hay todo un juego ahí muy interesante, ¿no? Donde se mezclan la creación, la crítica, la teoría, ¿no? Y que, bueno, también está bueno verlo desde el lado de Borges, como también Borges utiliza ya más el conocimiento, la filosofía o la investigación para crear sus ficciones, ¿no? Claro. Y Emir va dando también una cosa que es importante, que tenía otro, sin meterse en ninguna de esas teorías, pero manejaba el psicoanálisis, manejaba toda la teoría freudiana. Sí, él fue amigo también de Derrida, de Jacques Derrida, ¿no? Bueno, cuando vinieron en ese momento que fueron invitados, ¿no? Derrida y estaba, ¿no? Bueno, acá, ahí estuvo Elisa Bloch también en ese caso. También, y una cosa que me sorprendió y que Joaquín acá Rodríguez Nebot lo planteó, digo que está también en esta colección de clásicos uruguayos, una referencia que hace Elisa Bloch, es que de las charlas que tuvo Harold Bloom con Emir Rodríguez Monegal, que a raíz de una charla con Emir escribió un libro, Harold Bloom. Entonces uno se sorprende. Sí, el nivel en donde estaban jugando estos investigadores, Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, después al final terminó enseñando en la universidad. En Yale. Y ahí también estuvo también cerca de Paul de Man, por ejemplo, otro gran lingüista, crítico, semiótico, ¿no? Sí. Es alguien que, por ejemplo, se podría hacer en algún otro momento, no estaría mal. La idea es la de hacer un libro con todas las notas, por ejemplo, sobre cine. Solamente voy a leer algo que dice acá, que es para que vean los escritores que a los que le dedicó, ¿no? Parte de su... Dice, bueno, la literatura brasilera nos también, faltó, ¿no? Mario de Andrade, ¿no? Eso también, él conocía la literatura, Graciliano Ramos, sobre todos esos escribió, y bueno, Manuel Puch, Eduardo Malea, Leopoldo Marechal, Vargas Llosa, ¿no? Severo Sarduy, en fin, Dickens, Emily Dickinson, ¿no? Emerson, Cabrera Infante también. Cabrera Infante, no, es sorprendente, impresionante, ¿no? Es un océano, ¿no? Sí. Es impresionante. Cuando uno empieza a bucear ahí y a conocer toda esa obra, es inabarcable, es impresionante y da para mucho tiempo de dedicación, ¿no? Porque realmente es impresionante cómo abarcó toda esa época, todo el continente, ¿no? Y
conocía de primera mano esas literaturas, esas biografías, esos derroteros estéticos, literarios, ¿no? Y era capaz de, incluso de realizar, como ya te digo, estas constelaciones, estas configuraciones estéticas, Claro. ¿no? Onetti le decía, eso lo dice también Emir, no me acuerdo dónde, que Onetti lo miró un día y le dijo, dice, ustedes son como relojeros, quieren desarmar relojes. Sí, es Quieren cierto. desarmar los relojes, ¿no? Quieren desarmar Relojeros suizos, sí, relojeros suizos, quieren es saber cómo cierto. son los relojes por dentro, dice, y no se puede, yo no lo puedo explicar. Sí, sí, esa frase es también célebre, sí, sí, Claro. sí. Muy bien, Lucía del Bene, gracias por estar en la máquina de pensar, de alguna forma el ciclo de Mir, vamos a ir, digamos, como todo, esto es una cosa de mosaico, vamos a ir uniendo, y bueno, cada uno, sabiendo que este mosaico llamado Mir Rodríguez Monegal no se va a completar acá, seguramente que no, eso no, pero bueno, estamos dando nuestro granito de arena, si se quiere. Gracias por estar en la máquina de pensar. ¿Sí? Bueno, gracias a vos, Pablo, y a toda la audiencia. Bueno, cuando viene corriendo por ahí, ¿quién es? Es Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Excelente, excelente, corriendo por la calle Sarandí. Corriendo por ahí, por la calle Sarandí. Andrea Arismendi, bueno, ahora estamos en estudio porque ahora podemos hacer la columna de Andrea aquí, por suerte, en la radio. Y eso nos permite, bueno, podemos por lo menos acá verla bailar acá mientras empieza la cortina musical. Ustedes no la ven, pero yo sí. Bueno, bailo muy bien, pero además presento este libro hoy, que es de Adriana Aguirre Grompone. Ella escribió y publicó el año pasado un libro con Yagurú titulado Espacio de Confianza, que presentó también el año pasado en Tribu, en el contexto de la pandemia. Y bueno, es un libro de haikus con una presentación estética muy linda. Tiene unos colores verde brillante en alguna de sus páginas y también las letras. Este libro tiene 37 haikus y después tiene... Perdón, con esa delicadeza que tiene el diseño de Macachín, siempre lo decimos, de Yagurú, pero en este caso yo creo que lo hizo, hay mucho más, hay mucha más elegancia y delicadeza, porque se trata eso del haiku que estamos diciendo, de una de las formas poéticas. Parece que la levedad, ¿no? Y la elegancia es fundamental en el haiku, ¿no? Bueno, y la sobriedad. Y es una estructura japonesa que tiene 3 versos simplemente, 2 pentasílabos y un heptasílabo, lo que requiere de mucho talento para lo concreto, pero también para lo profundo. No sé si para lo simple, en realidad. Bueno, sí, no. o lo sencillo, puede ser. Hay muchos, sobre el haiku, hay toda una tradición japonesa, ¿no? Se habla mucho de Basho, que ¿no? Uno de los brillante, clásicos, sí. Matsuo Basho, pero también hay toda una tradición latinoamericana, ¿no? O sea, donde el haiku ya se queda en América Latina y no cumple ciertas cosas que, digamos, que estaban en el haiku original. Por ejemplo, en el haiku original, bueno, no sé si original, en la onda Basho, no soy tan especialista, una de las cosas que se decía era que no podía haber personas, ¿no? Que era todo con la naturaleza. Bueno, ¿no? esto está bien representado en el libro de Adriana, y además en el prólogo tiene una cita de uno de estos latinoamericanos, uruguayo específicamente, que ha explotado el haiku, que fue Benedetti. Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Así que mejor le preguntamos a Adriana, a ver cómo está y qué opina. Adriana Aguirre, ¿cómo Hola. andás? ¿Andás bien? ¿Todo bien ustedes? Bien. Adriana, hay un prólogo de Agustín Courtoisí, eso no lo dijimos, un filósofo, un pensador. Sí, porque de alguna manera yo también sentía que se conectaba de alguna forma con lo filosófico, ¿no? Por más que no es un libro de filosofía, tiene una cuestión espiritual y filosófica, y bueno, por ahí me parecía que alguien que tuviera un perfil filosófico podía aportar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y decime, y en el caso de Agustín, porque lo que dice él una y otra vez es que él no es literato y que tiene que ver, y que tampoco es esencialista tu poesía, que no, pero también que no está desde el yo específicamente, ¿no? Que no está vinculado al yo. Eso es lo que entendí. Sí, porque viste que, o sea, yo en realidad respeté bastante el género, si se quiere, no de una manera súper estricta,
me tomé algunas libertades, o sea, no lo escribí porque, bueno, yo tampoco soy japonesa, ¿no? Tampoco viví en Japón, o sea, lo tomé como, me gustó mucho como formato, en general siempre me gusta, me siento cómoda con las formas breves, o sea, con los relatos cortos, y el haiku me parecía que sintetizaba muchas cosas. En ese sentido, por eso me gustó el ir a esa cuestión como más desde un yo despersonalizado. Yo siento que en algunos casos el haiku es personal y a la vez es impersonal. Es un poco extraño así diciéndolo de esta forma, pero tiene un poco de eso, ¿no? Sí, sabes que Adriana, yo veo que en el libro se va generando un espacio que va acercando, de alguna manera acercándose y acercando cada vez más al yo, y se establece una relación recíproca de ese yo con la naturaleza, funciona a la par, es el lugar, pero también la circunstancia en la que se da la conexión, es el espacio del libro y es el espacio en el que el yo empieza a, a relacionarse con el mundo a través de la palabra, una palabra bastante compleja porque requiere de varios planos de sentido, varios planos semánticos para condensar justamente esa relación. Y te pregunto por qué elegiste ese título, Espacio de Confianza. Capaz que esa es mi interpretación y capaz que vos tenés, nos podés dar otra pista acerca del título del libro, ¿no? Y mira, el título del libro tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el que me inspiró fue José Watanabe, que es un poeta peruano que murió hace unos años, pero que justamente tiene esa doble cultura de tener una madre peruana y un padre japonés. Y él justamente en ese poema que se llama En el desierto de Olmos, que yo pongo ahí en el epígrafe, él habla de iluminar un determinado sector. O sea, el poema va por otro lado, no es un haiku ni se parece, pero yo lo que sentía un poco en relación a lo que quería hacer y a lo que son los haikus para mí al menos es ¿cómo decirte? El universo, el espacio en toda su dimensión. El haiku es como que vos iluminás uno de esos sectores. Es como un parpadeo, ¿no? Vas, pones el foco y le das al lector la posibilidad de que vea eso que vos estás iluminando. Y en ese sentido me parece que requiere sí o sí de una complicidad, por eso lo del espacio de confianza. Uh-huh. Y Watanabe justamente en ese poema dice que se define ese semicírculo de luz hospitalaria. Lo hospitalario también me gustó porque creo que el haiku tiene mucho de eso, de participación al lector, de involucramiento, desde una forma despersonalizada, pero es como que a diferencia de otras formas de arte que son como más contemplativas, más ampulosas, ¿no? Me imagino grandes obras de pintura, qué sé yo, la otra vez hablaban de la Capilla Sixtina, admiración, cosas, bueno, ese es otro tipo de arte. Tiene una cosa más intimista, por eso me gustaba los espacios de confianza, ese guiño. Bien, ahí está. Watanabe dice, y sobre la arena se extiende un semicírculo de luz hospitalaria. Sí. Es nuestro pequeño espacio de confianza. Bien, que lo elegiste como presentación también del libro, ¿no? Como entrada al libro, está esta cita del poeta peruano. ¿Cuándo empezaste a escribir estos haikus? ¿A escribir haikus? Sí. Mira, fue una cosa bastante compulsiva, bastante catártica, en la que obviamente tuvo que ver, porque el año 2020 creo que nadie puede hablar de algo que haya escrito sin vincularlo en mayor o menor medida con toda esta situación sanitaria, sí, pandémica. En mi caso fue a partir de una situación, más allá de lo general, mundial, una situación personal, yo qué sé, familiar, de qué sé yo, laboral, todo, fue como un quiebre y me puse a escribir compulsivamente. La verdad es que lo escribí bastante rápido. Claro. Como te digo, siempre me habían gustado las formas breves, los relatos cortos, pero haikus fue la primera vez. Claro. Encontré que era el formato que quería decir lo que yo sentía, en esa brevedad. Bien, por ahí pasó tu elección. Yo decía que son 37 haikus, pero no terminé. Hay 3 más al final que son trípticos, que son los que llevan título. Pero de todos modos, son haikus eso igual. Claro, sí. Exacto. Pero están unidos, raro, son haikus. Ahí está, podrías tomarlos separadamente, claro, pero en realidad conforman como uno solo. Sí. Bueno, que le da también esa, hablábamos recién de la adaptación de la estructura en Latinoamérica. Bueno, vos le estás dando tu
tu aporte al haiku en esos 3 que cierran y que además son los que llevan título, que creo que están muy relacionados también con el resto del contenido, ¿no? O sea, perdón, o sea, digo porque lo digo porque es una cosa media extraña, que es que ya que mencionás a Watanabe, cuando yo aquí le dediqué una semana al haiku, entrevisté y bueno, hice una relación, una cierta amistad con el agregado cultural de Japón, que era Naohito Watanabe, tenía el mismo Mira. apellido, Mirá. y era Haijin, es aquel que hace haikus, ¿no? O sea, llevaba 20 y pico de años haciendo haikus, Wow. y él de hecho tenían un círculo de haikus, de haijins, por correo electrónico, y cuento todo esto porque el que lo orientaba era el embajador japonés en Ecuador, ¿no? O sea, él escribían durante todo el mes y seleccionaban uno era el haiku del mes. Y entonces Mirá yo, vos. él había vivido en Nicaragua también, o sea, un tipo que estuvo cerca de 25 o 30 años en América. Y le pregunté lo de las 3, ¿no? Y viste que somos nosotros con las de, ¿no? Que son dos de 5 sílabas y uno de 7 sílabas. Y él me dijo que eso para él no era lo más importante. Que lo Sí, importante era el capturar el momento, el el instante. instante. Y le pregunté si tenía que ser solo de naturaleza, ¿no? Porque hay un célebre, de Bayó, este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo, ¿no? sí, sí, es Ese es hermoso. famosísimo y no hay ninguna persona, ¿no? Este camino ya nadie lo recorre salvo el Sí. crepúsculo. Le puso a Cortázar en un libro el nombre de ese salvo el crepúsculo. Yo quiero decir simplemente que me llamó la atención que un haijin japonés, él me decía que se ganaba la vida en Japón mucha gente, había como, no sé si 500.000 de haijin o 1.000.000, que era muy difícil hacer dinero, nadie hacía dinero, salvo para los casamientos, ¿no? Las Sí, bodas, casamientos, ahí había haijines que iban y bueno, y se les pagaba por que hiciera haikus ahí. Qué increíble. Qué sí, increíble. sí, 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 Bueno, es creo que impresionante. también recorres el plano de la experiencia también, en esto que hablaba, en este haiku que citaba Pablo. Bueno, encuentro, sí, alguna relación con, por ejemplo, viajar es volver al rincón escondido de identidad, que es un haiku tuyo. Claro, ahí tampoco, digamos, habría Ujú. una persona. O por ejemplo en que a mí me gustó Mm, mucho, mucho, dice, tanta rutina dilata el milagro y puede matar. ujú, El milagro es el milagro de la vida, ¿no? O sea, claro. pero me gustó eso de que Sí, hay tanta diferentes rutina capas, ¿no? Es dilata como, el milagro. O sea, Ujú, si se dilata demasiado el milagro, puede matar. claro, puede Digo, agotar. eso es una interpretación, digamos, pero estoy tirando, ahí serían haikus impersonales donde hay una observación obviamente muy personal Ujú. de Adriana. Adriana, y sí, vas a sí. decir de varias capas, que es lo que yo Claro, también que cuento. justamente creo que, viste que el lenguaje, una de las características es que tiene que ser en general lenguaje sencillo y justamente me llamó la atención viendo diferentes devoluciones que recibí, eso de las diferentes capas, ¿no? O Ujú, sea, esa lectura que hacía Pablo de ese que tiene que ver con la rutina, alguien lo puede interpretar de repente en un sentido más material, si querés, de la rutina, qué sé yo, de levantarte todos los días, cumplir un horario, o podés llevarlo, bueno, a la vida, en fin, es un poco eso de lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño, ¿no? Mm. sí. Uno, mira, que me llamó muchísimo la atención y que me encantó, además me pareció de un nivel de imágenes que bueno, que me asombró, es Puente de Tablas, un piano de pájaros, siesta sonora. Mm. El Sí, tipo de metáfora de la preposición, la metáfora preposicional, piano de pájaros, Bueno, siesta ahí sonora, el también es oxímoron. impersonal, también es como, También, ¿no? O sea, está exacto. ocurriendo, ¿no? Hay Sí, ujú, un puente de tablas, ¿no? Y están los pájaros. claro. Sí, sí, pero los niveles de Ujú. sentido, las capas de sentido, Sí, como decía Adriana, que puede adquirir el lenguaje, es una imagen que es concreta, pero a la vez es tan confusa por momentos un piano de y pájaros. tan claro y bueno, y tan poética, no sé, tiene muchos niveles. Lo que dice Benedetti, ¿no? Es ese instante que creo que muchas veces la poesía intenta atrapar el instante y es muy difícil. Y es muy difícil atrapar el instante a través de la subjetividad, ¿no? Porque podemos ser descriptivos,
pero captar todos estos niveles, ¿no? Y estas contradicciones, la siesta sonora, son imágenes opuestas completamente, ¿no? Es muy difícil, o me da la impresión de que en una primera lectura, bueno, decíamos lo simple, lo sencillo, pero me parece que no es para nada sencillo, ¿no? Sí. Condensar tanta poesía y tanta sensibilidad en un espacio diminuto como es el de... Es que tenés que ser tremendamente austero. Claro. No te puede sobrar nada. Sí. Uh-huh. Es como esa síntesis que tenés que lograr, claro. Como te digo, a partir de en realidad son 17 sílabas, ¿no? Si lo haces estricto. Sí. Ojo, hay quien escribe, por ejemplo, hay algunos que tiene Borges que son un poco más de 17 sílabas, ¿no? Preciosos, ¿no? Hay uno sobre una noche, pero siempre tiene como una parte contemplativa, una parte como más pacífica, por llamarle de alguna forma, y después siempre está como eso que... Sí. O sea, el relampagueo, el destello, esa alerta, te voy a decir alarma, me parece como mucho, pero como una alerta, ¿no? Es Sí, como que hay una contemplación, la naturaleza o no, pero hay una parte que te hace como un giro, ¿no? Bueno, pero esa parte que termina al final como una especie de epifanía, no siempre es una revelación, ¿no? A veces queda... No, a veces queda ahí. Como en 3 puntos suspensivos, ¿no? Queda Sí, como una apertura, exacto. ¿no? Claro. Es como, bueno, yo te ilumino, como te decía al principio, les comentaba de eso del foco, bueno, yo te muestro acá, te ilumino acá. Claro. Y vos hacés tu trabajo, digamos, ¿no? Claro. Y hay hay otras referencias a la música. Hay un par concretas, Diamante Loco, Violeta Paraíso, Floyd, Calma Penas. ¿Por qué esa elección? Pink Floyd. Sí, esa fue una libertad que me tomé porque, como les decía, como no soy japonesa, lo puedo hacer desde un lugar más occidental. Ahí está. ¿Y por qué Pink Floyd? Y vos sabés que no sé si es esa cuestión como tan espacial que veo yo en estas cosas, esta cuestión como del cosmos, ¿viste? Y el diamante loco, y bueno, cómo empieza esa canción, ¿no? Que todos tenemos como ese comienzo de esa canción, que me llevaba ahí, vos sabés, más de una vez escribiéndolo me llevaba a ese lugar, así como esa intro así larga, ¿viste? Y que te deja como en un estado ahí como de espera, ¿no? Ahí está. Sabés que encontré varios tópicos que van atravesando la obra, ¿no? En la naturaleza, algunos árboles que yo no sé si los elegiste deliberadamente, como el ciprés, con toda la simbología que carga, o si, bueno, fue por otro lado, el ciprés es el árbol de Hades. No fue muy consciente, ¿sabes? Claro, ahí está. ¿De Hades más de lo que surgió? Sí, del inframundo, pero también de los cementerios, sí. ¿no? El ciprés es el árbol del árbol fúnebre. Pero... Porque hay mucho de nacimiento y muerte también en todo esto, ¿no? En sentido literal, metafórico, cierre de ciclos. Incluso con el mar también, por ejemplo, que es un tópico, bueno, muy explorado, ese mar que golpea la tierra y se aleja, ¿no? Que va y viene y que... Sí, en ese del mar, más que nada, lo que me acuerdo que me movilizó ahí fue el pensar siempre que nosotros lo contemplamos, ¿no? Sí. Y él no nos contempla a nosotros también. Está muy bien, está personificado, es cierto. Claro, siempre nosotros miramos el mar, ¿no? Qué lindo mirar el mar y todo, bueno, pero por ahí también nos miran, ¿no? Sí, por eso yo encontraba como imágenes que están muy presentes y que tienen que ver con tópicos que están tal vez en la tradición, bueno, algunos están tomados de la naturaleza, otros de la música, otros de lo cotidiano y rutinario, pero que llega o que adquiere un nivel poético excepcional, como hay un poema, un haiku, que dice café y tinta, portal a otro mundo, dictado sutil, ¿no? Que es el instante ese de la escritura y además que acompañada, ¿no? Del café, ¿no? Y dictado sutil, ¿no? Hablando de otras conexiones. O hay otro que dice, viento furioso, ruge, él y solo él se sabe solo. ¿No? Está bien, la autoconciencia. Sí, también decís suprimir bastante la puntuación justamente por eso, ¿no? Para tratar de ofrecerle al lector la mayor libertad posible. Claro. Que es lo que yo valoro también como lectora, ¿no? Esa cuestión como Van Gogh cerrada también, y a la ¿no? vez abierta. Aparece Vincent Van Gogh. Sí, está por ahí también.
Sí, ¿sabés qué? Pensaba que, claro, cada lengua, cada idioma tiene su ritmo propio y el haiku seguramente tenga su porqué, esta cantidad de sílabas. Pablo decía, bueno, que no era tan importante la No. forma, sino el sentido, ¿verdad? Claro, el condensar el instante, ¿no? Un Claro. instante Claro. que el lector lo perciba y vea en ese instante que hay cierta eternidad, ¿no? O sea, Claro. en la mente uno lo puede concebir, que es difícil, digamos, con 3, y cuando lo concebís decís, pa, esto puede durar. Porque Ujú. viste que la lectura tiene eso, ¿no? Sí. Sí, no debe ser igual nada fácil tratar de transportar esa estructura a una lengua como la nuestra, ¿no? Sí. Que tiene otro ritmo, que tiene otra cantidad de sílabas, ¿no? Debe ser bastante complejo. Por eso, bueno, la verdad que es una tarea ardua y que si la hiciste en tan poco tiempo, bueno, Sí, fue, de verdad admirable. que fue compulsivo casi, fue muy catártico. Claro. Y bueno, lo presentaste el año pasado en Sí, Tribu. fue justo en el punto Ujú. álgido de toda esta situación de protocolos y cuestiones, pero bueno, yo también sentía que como había sido generado el año pasado, ya te digo, tuve pocas chances bueno, de hacer una difusión o una mega presentación o Claro, lo que fuera, pero sentía que era un producto que había sido generado el año pasado y que en ese claro, sentido tenía como que nacer, si se quiere, en claro, 2020, pero bueno, el claro. libro queda, ¿no? El Sí, haiku es efímero, pero el libro el queda. libro queda. ¿Y dónde se consigue el libro? ¿En todas las librerías montevideanas o Sí, alguna en particular o hay que hablar contigo? ¿Cómo es la cosa? no, bueno, si quieren se pueden comunicar conmigo, o sea, sé que está, bueno, la distribución es de Yagurú, sé que está en Escaramuza, en Puro Verso, Muy en Más bien, Puro Verso, en Montevideo, ahí en Tristan Narvaja, en perfecto, Sí, Linardi, Linardi, claro, Linardi, perfecto. Montevideo, sí, sí, un debe poco estar los perfiles de librerías que, bueno, que pueden estar más afines a este tipo de género, ¿no? Perfecto. Bueno, te felicito, Muy Bueno, Adriana. bien, muchas Un Adriana gracias, gusto. gracias a Aguirre. ustedes. Gracias por estar en la máquina de pensar. Y también Andrea Arismendi, Adriana y Andrea, las ¿Viste? dos. Las Gracias dos, por la estar en doble A. la doble A. Gracias por estar en la máquina de pensar, Amigos, se terminó la máquina. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.